Le damos Python 3 y le damos un Enter y pues ya somos root. ¿Por qué? Porque Esto sí es vida. ¡Plankton! ¡Oye, estaba viendo eso! Si alguna vez han escuchado acerca de Linpis o tienen problemas en su fase de escalamiento de privilegios cuando están comprometiendo sistemas Linux, quédense con nosotros porque hoy vamos a estar hablando de una de las principales herramientas para escalar privilegios en los sistemas Linux. Así que si quieren saber cómo encontrar su siguiente vector de ataque para ganar permisos root, quédense conmigo. Como ustedes sabrán, la fase de escalamiento de privilegios es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, o bueno, es básicamente el siguiente paso que tenemos que hacer después de un compromiso exitoso. Normalmente esta fase conlleva muchísimas posibles vectores de ataque, que si estamos en un sistema Linux, tenemos el SUID, tenemos credenciales tal vez guardadas, tenemos servicios mal configurados, tenemos exploits locales, hay un sinfín de posibilidades para poder ya sea hacer un escalamiento de privilegios, es decir, apoderarse del usuario root, o bien hacer un movimiento horizontal a través de las cuentas de usuario que existan en el sistema. Para ello, una herramienta que ha sido bastante popular a lo largo de los años es conocida como Linpis, o básicamente es Linux Privilege Escalation Awesome Script. Como su nombre lo dice, este script es básicamente una navaja suiza de todas las posibles o todos los posibles vectores de ataque que podemos encontrar en un sistema Linux. Claro que tiene su versión en Windows que se llama WinPis, pero esa la vamos a estar dejando para otra ocasión y el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el sistema de Linpis. Para ello les voy a mostrar en pantalla una máquina virtual que tenemos configurada, en este caso es un Ubuntu y está en la IP 192.168.45.139 y pues claramente tenemos nuestro parrotsec que es donde vamos a estar atacando este sistema. Recordemos que este es un video para escalamiento de privilegios, es decir, ya tiene que existir un compromiso inicial. Así como lo vimos en Mimikatz, aquí no vamos a estar hablando de cómo se hizo ese compromiso inicial, sino que únicamente el posterior. Yo sé que muchos en los comentarios siempre preguntan, pues, ¿cómo hicieron el exploit? ¿Cómo hicieron? Y eso es otro gran tema para discutir que se los voy a estar grabando en un siguiente video, se los prometo, pero en este caso vamos a estar enfocándonos únicamente en el escalamiento de privilegios. Entonces, primero vamos a visitar un poquito básicamente la página del repositorio de esta herramienta tan asombrosa que se llama Linpis. Les voy a dejar también el enlace en la descripción, así que lo pueden ir a ver allí y pues, ¿por qué no? Aquí arribita. Entonces, como les decía, Linux Privilege Escalation Awesome Script básicamente es un conjunto de muchísimas cosas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle y pues básicamente es todo lo que ustedes quieran hacer. Incluso tiene su parte donde ustedes pueden crear su propio Linpis, es decir, su propio script con base en este script para pues tener cositas un poquito más personalizadas de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo en su ambiente. La forma más rápida de ejecutar el Linpis es básicamente descargándolo desde el repositorio de Linux y ejecutándolo automáticamente. Esto les va a ayudar a que pues no van a tener que borrar después huellas o lo que sea, porque el script literalmente se va a descargar y ejecutar nada más, no se va a almacenar en disco. Pero esto requiere que la máquina target tenga una conexión activa a internet. Si ustedes o si el target no tiene la conexión a internet, entonces sí tienen que descargarlo primero a su máquina de ataque y transportarlo a su máquina target. En mi caso, pues la máquina target, la máquina que está comprometida, sí tiene conexión a internet, así que nos vamos a ir por la primera opción y vamos a darle copiar a esta parte de acá. Si se dan cuenta, es básicamente un curl o un wget, es una descarga del archivo linpis.sh y con pipe lo manda de una vez a ejecutar al sh, no se almacena en ningún lado. Entonces nos vamos a nuestra terminal. Si se dan cuenta, yo aquí ya estoy en la máquina virtual comprometida con el usuario Baba Yaga. Es solo un usuario que está en esa máquina.
Y entonces voy a copiar literalmente el script que vimos allá. Primero hace la descarga, que puede durar un poquito de tiempo dependiendo de su conexión a internet, y después empieza la ejecución en sí del script. Si se dan cuenta, aquí pues da bastante información de lo que va a hacer. Nos da un poquito de explicación acerca de la leyenda, es decir, de cómo se van a presentar los resultados en Limpis, en todo el output que tengamos nosotros ahorita. Y vamos a ver que si tenemos algo en letras rojas con fondo amarillo, es 95% un vector de escalamiento de privilegios. Es decir, que tenemos un 95% de ¿qué onda? Tenemos un 95% de probabilidades que esa vulnerabilidad nos lleve a un escalamiento de privilegios exitoso. Si está en rojo, es algo que pues deberíamos verlo y analizar si sí es posible o no. Si está en cian claro, son usuarios que tienen acceso a consola, es decir, movimientos horizontales que podríamos hacer. Si está en azul, son usuarios que no tienen acceso a consola y que tienen pues directorios montados. Este verde de acá es cosas comunes como usuarios, grupos, SUID, monturas, mounts, script DSH, cronjobs, etc. Y un magenta así clarito es nuestro usuario con el que estamos ejecutando este, que si se recuerdan, si vimos hace un momento, debería ser Baba Yaga, ¿sí? Entonces, vamos a bajar un poco. Aquí nos da información básica acerca de pues, la máquina en donde estamos ejecutando esto. Es un Linux versión 6.8.0, 45 generic, es un Ubuntu 12.3.0, 22.0.4.1. El user and group ID es Baba Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Hostname Mellington Virtual Machine. Y pues aquí nos da información adicional, ¿verdad? Si podemos hacer ping, si podemos hacer bash, si podemos usar ncat en este caso, si podemos usar nmap, etc. Obviamente esta parte de nmap no es común, igual ncat no estoy seguro, pero nmap no necesariamente es común en instalaciones Ubuntu. Esta es particularmente porque pues esa máquina sí lo tenía instalado adrede. Nos da información acerca de la versión de sudo. Si se dan cuenta, todo esto es verde y blue y azulito. Entonces pues solo es información, ¿cómo decir? Informacional, valga la redundancia. Tenemos cosas rojitas que si nos regresamos vemos que el rojo es algo que deberíamos revisar o deberíamos ver, tal vez es importante, y es que pues aquí hay un floppy montado, un usuario con permiso de usuario, de ejecución, etcétera. Yo se les puedo decir, eso no es nada, o sea, no sé por qué está ahí, pero no es un vector de escalamiento de privilegios. Después nos vamos a información acerca de las variables de entorno. Entonces nos lista todas las variables de entorno que están configuradas. En este caso el Working Directory es de donde estamos ejecutando, por si es algo interesante. Después se pasa a... pues esto no encontró nada, a un exploit suggester. Esto básicamente lo que hace es que agarra las versiones del sistema operativo que encontró y pues exploits conocidos de sistemas operativos. En este caso pues todas estas no funcionan. Yo ya he intentado hacer estos exploits y pues realmente ya está parchado en la versión que estoy instalando. Recuérdense que pues en este caso no es que haga un escaneo de vulnerabilidades o un intento activo de explotación, solo lo hace así como, bueno, es esta versión, sí es esta versión, entonces vamos a categorizarlo como que sí es explotable, pero no es 100% garantizado, por eso solo está en rojo y no en amarillo rojo. Después tenemos qué protecciones tiene el sistema, si tenemos AppArmor, si tenemos seccomp, si tenemos ASLR, que esos son cosas para hacer exploits y buffer overflow, memoria randomizada y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos dice que es una máquina virtual, sí, que es de VMware, tiene contenedores, no es un contenedor, no, está en la nube, no. Después nos da los procesos, crons, timers, services and sockets que puede tener el sistema. Recordemos que esta información puede ser muy importante porque puede haber ahí algún proceso que nos llame la atención, que se esté ejecutando como root, pero que nosotros podamos modificarlo, que nosotros podamos hacer algo para inyectar nuestro propio código. Entonces es importante como que darle un vistazo, así como, bueno, esto está en root y esto, por ejemplo, es un usuario que no es root, una suposición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos procesos por el usuario Mellington. Recuérdense que nosotros estamos ejecutando esto como el usuario Baba Yaga, entonces no es nuestro usuario. Otra vez como root,
aquí nada interesante. Vamos a pasarnos rapidito acá. Aquí estamos nosotros, si se dan cuenta, ya estos son nuestros procesos. Recuérdense que el moradito esto significaba que era nuestro usuario, por si en algún momento pues se nos olvida con qué privilegios estamos ejecutando esto, ¿verdad? Después de esos nos vamos con la lista de procesos que el PPID, o sea, el identificador del proceso, pertenece a otro usuario, pero se está ejecutando con privilegios root. Quiere decir que, por ejemplo, este está por el usuario Mellington, pero está ejecutándose como root. Quiere decir que en algún momento el usuario Mellington tenía como sudo, acceso sudo, por ejemplo, o es parte de algo del sistema que está ejecutándose con permisos de root. Entonces puede ser que hay algo interesante, en este caso no lo hay. Después nos da el path del sistema, los cron jobs que existen. Otra vez con nuestro usuario, recordemos, eso es muy importante, no va a poder listarlo de todos los usuarios. Ahorita está únicamente con nuestros usuarios. Seguimos viendo más cosas del cron job, más cosas del cron job, del bin.sh, otra vez ejecuciones de el cron job, solo que como usuario root. Tenemos más aquí, ¿no? Ok, seguimos. Después aquí tenemos los system timers para pues saber si hay algo interesante ahí que se esté ejecutando constantemente, que podamos hacer algo. Más timer files si hay. Sockets, por ejemplo, en este caso puede ser que los sistemas internamente tengan disponibles servicios que no lo podíamos ver desde afuera, pero internamente está escuchando en el loopback address, es decir, solo para que lo escuche el mismo sistema, que puede ser que ahí tuviera alguna vulnerabilidad o pues que estuviera restringido para un cierto grupo de direcciones IP o cierto adaptador de red que antes no podíamos ver previo al compromiso. Entonces es importante revisar esto. Después nos da más o menos una parte de que qué podemos hacer o qué privilegios tenemos en la parte de sockets, si podemos leer, escribir o solo podemos leer o solo podemos escribir. Entonces ya nos da un montón. Yo porque sé que yo hice la máquina, entonces sé que todo esto no es necesariamente un vector de ataque, pero en un caso de que no supiéramos, sí tendríamos que investigar un poquito acerca de qué son estos servicios. En este caso son servicios por defecto, entonces yo sé que no tienen nada. Si conociéramos estos servicios de primera, entonces puede ser que digamos, no, pues ahí no puedo hacer nada, yo ya lo sé, y vamos a seguir viendo. Después tenemos una lista de objetos de servicio del bus de transferencia de información. En esto normalmente no hay mucha información realmente que podamos jalar, es solo para saber qué es lo que se está transfiriendo pues, en el sistema, archivos de configuración, etcétera, que pueden existir vulnerabilidades ahí, que puede convertirse en un vector de ataque, pero en este caso pues realmente no nos es relevante. Después tenemos la dirección IP, la información de red para saber como que cuántos adaptadores de red tiene, etcétera, etcétera. Los hostnames que estén grabados, por decir así, por si en caso estamos resolviendo una dirección IP distinta o pues lo que les decía, por ejemplo acá hay una entrada del 127.0.1, es decir el loopback, que está registrada como darknight7.offsec, entonces puede ser algo interesante que no vamos a poder ver desde afuera, pero si lo resolvemos internamente, pues nos va a dar más de algo. Los puertos activos, si hay puertos escuchando, para saber ahí sí literalmente qué puertos estamos escuchando. Nosotros externamente solo íbamos a poder ver el 22, el 3306 depende de si estuviera mapeado hacia afuera, el 53 que es el DNS puede ser que no lo pudiéramos ver. Entonces aquí nos da un poquito más de idea de qué es lo que está sucediendo. Después tenemos información del usuario, es decir, qué grupos pertenece mi usuario. Aquí, por ejemplo, si Baba Yaga tuviera fuera parte del grupo de sudo, pues aquí lo diría y ya podríamos nosotros tener una idea pues hasta qué punto puede utilizar los permisos de sudo. Aquí específicamente hace un sudo-L, en este caso no respondió nada porque pues no es parte del grupo de sudo. Así que vamos a seguir. Super users, tenemos a root, usuarios con consola, tenemos a Baba Yaga, MA Navas, Mellington, root y WordPress. Es interesante. Después tenemos todos los usuarios y los grupos que están en el sistema. Esto incluye con o sin consola.
quiénes están logueados en el sistema actualmente. Si se dan cuenta, Baba Yaga, que somos nosotros, y Melington, que es literalmente la máquina virtual que les enseñé al inicio, donde pues yo lo tenía iniciado con el usuario Melington. Tenemos los últimos logins de la máquina, es decir, nos va a decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que las personas se loguearon? En este caso, Melington es el único que se ha logueado últimamente en el sistema. Después tenemos cuándo fue que cada usuario se logueó al sistema, en este caso nosotros, que es el día de hoy, la grabación de este video, y pues no salen los últimos logins porque pues lo toma antes de porque este no se ha terminado, ¿sí? Después nos vamos a información del software, entonces vamos a ver qué software está instalado en el equipo. Esto nos sirve bastante porque nos da, como les digo, no siempre va a tener todo el software que vamos a utilizar para escalamiento de privilegios en nuestros targets, entonces es muy útil saber qué sí contamos con. Por ejemplo, puede ser que no exista NCAT o NetCat o Nmap, puede ser que no exista Python, puede ser que no exista PHP, que no exista Perl. Ya con esto nosotros pues tenemos una idea de qué software sí tenemos a nuestra disposición para que podamos utilizar en lugar de estar a prueba y error. Tenemos qué versión de compiladores tenemos. Recuérdense que hay muchos exploits locales que hay que descargarlos, compilarlos y ejecutarlos para un escalamiento de privilegios exitoso. Entonces nos sirve saber con qué compiladores cuenta el sistema operativo pues en el que estamos comprometiendo. Aquí nos da información acerca de los archivos de Nginx, los archivos de PHP y sus extensiones. Nos da información acerca de los virtual hosts, es decir, dónde es que están las cosas hosteadas, por decir así. Nos da los archivos de configuraciones que podemos ir a ver, conjunto con los permisos. En este caso, este archivo de default.conf, que es de Apache, pues tiene permisos de read, write, read y read, entonces podríamos leer ese archivo. Lo mismo con php.ini acá, php.ini acá, pero por lo que estoy viendo no creo que sean archivos útiles porque literalmente es parte de la instalación de PHP, entonces realmente no nos va a dar mayor información. Análisis de archivos de MariaDB, otra vez este es archivo de configuración por default, puede que no tenga información interesante. En este caso tenemos un archivo de WordPress que nos dice que tiene permisos de lectura para nosotros, que es el de wp-config, y nos extrajo la parte que podría ser interesante para nosotros, que hay un usuario de nombre WordPress y un password de flag2change. Esto es porque la máquina literalmente es una máquina de capture the flag, entonces hay diferentes flags a través de todo el archivo y esta es una de ellas. Con esto nosotros ya podríamos movernos horizontalmente al usuario de WordPress con switch user. Después de esto tenemos pues más información. Este es específicamente los archivos de rsync, que muchas veces pueden tener información sensible, nos pueden ayudar para movernos lateralmente. Después tenemos más archivos, que estos son archivos por defecto. Tenemos archivos de LDAP en caso fuera parte de un LDAP, en este caso no lo es, entonces pues no me voy a meter ahí. Cloud init files tampoco, porque pues no es un ambiente en la nube todavía en esta máquina. Sí tiene instalaciones de Cloud init porque lo voy a usar para subirlo a la nube, pero actualmente no tiene nada. Después tenemos el keyring files. Normalmente se pueden almacenar cosas sensibles o interesantes ahí. Tenemos lectura de estos archivos, entonces podría ser una fuente también de explotación. Tenemos el análisis de los postfix. Postfix es un servicio de correo electrónico. Puede ser que tenga algo ahí interesante. En este caso me lo voy a saltar también porque yo sé que no hay nada interesante. Tenemos el análisis de archivos de FTP. Entonces en este tenemos la configuración de BSFTPD en este caso, que es el servicio de FTP. Y tenemos que tiene Anonymous login habilitado. Es decir, yo puedo entrar como usuario Anonymous a este FTP. Entonces puede ser que por ahí también tengamos más información si no lo encontramos antes de nuestro compromiso inicial. Hay más otra vez archivos de configuración, pero estos son de ejemplos. Tenemos archivos de Samba Files, en este caso pues no hay nada interesante. Análisis de archivos de DNS por si hay alguna información interesante para movernos horizontalmente a otros equipos. Tenemos archivos interesantes, Other Interesting Files, que básicamente solo son archivos de configuración del bash, del entorno bash. Aquí es less hst, profile, no sé. Ok, vamos a seguir. Archivos de configuración de MySQL, archivos de FreeIPA, que tampoco es nada, archivos de MySQL y credenciales de MySQL.
encontró uno de my.cnf, pero pues no obtuvo nada, obtuvo mayor información. Probablemente no tengamos acceso para leer eso. Otra vez más información de MySQL. Archivos de PGP y GPG. Recuérdense que son llaves y todo para poder moverse a través de sistemas. Tampoco hay nada ahí. Tenemos también la búsqueda de password files que pueden ser uncommon, que no necesariamente son parte de lo de siempre. Y pues si se dan cuenta, muchos de estos son snaps, quiere decir que son archivos de versiones pasadas del archivo de etcétera password. Valdría la pena otra vez sí echar un vistazo aquí, ver qué hay en cada una de estas, si son leíbles, si no. Tenemos llaves públicas en este caso, puede ser que sirva, puede ser que no. Tenemos la configuración de SSH que permite Public Key Authentication. Eso es interesante porque si encontramos una llave privada de otro usuario por ahí, puede ser que la utilicemos pero también permite Password Authentication. Entonces, pues ambos es interesante. Possible Private SSH Keys. Este solo es un falso positivo. No tiene nada que ver con llave privada. Es ImageMagick. Es un paquete que viene instalado por defecto. Y realmente no es una llave de SSH como tal. Después tenemos más certificados que fueron encontrados. En este caso no nos sirve porque no es un equipo en producción. Configuraciones del servicio de SSH. Otra vez lo que ya habíamos visto un poquito en la parte de arriba. Tenemos hosts configurados que no tienen nada de fuera de lo común. Y después nos pasamos a archivos con SUID. Si se recuerdan, SUID es esta condición en donde el ejecutable puede llegar a ser ejecutado, valga la redundancia, como sudo en ciertas circunstancias y por defecto y por cualquier usuario. Entonces quiere decir que yo, como usuario cualquiera, podría ejecutar estos archivos o estos ejecutables y de alguna manera aprovecharme para jalar una consola de ahí, ¿verdad? En este caso, pues ninguno de estos es un vector realmente funcional, pero por eso solo están en rojo para que pues se evalúen si sí es posible o no. Tenemos el SGID, caso similar, entonces aquí únicamente el write.ul es el que más puede llamar la atención, lo otro solo es informacional. Aquí tenemos información de procesos y memoria que realmente no me voy a meter ahí porque no nos interesa. Scripts varios, que podría ser interesante, en este caso no hay nada interesante. Archivos escribibles o pues con la capacidad de escribir por nuestro usuario que no están en Home. Aquí podríamos encontrar algo interesante. Como siempre tenemos que tener el permiso de leer antes de ver cualquiera de esos. Otra vez no hay nada interesante allí. Y pues más información, cosas que no están necesariamente esperadas en root, que es backup y swap file, que se pudieron listar, por decir así. Archivos interesantes actualizados en los últimos 5 minutos. Y aquí tenemos barlog, out.log, que pues sabemos que es la parte de Apache para la autenticación, cronlog, que son los cron jobs, pero aquí tenemos uno que no es muy común y se llama custom.log. Entonces puede ser que sea algo interesante y de hecho ese es un vector de escalamiento de privilegios que yo ingresé en la máquina. Entonces pues por ahí también podríamos encontrar. Los archivos dentro de nuestro directorio home pues ya están. Aquí está una de las banderas clásicas, user.txt. Y backup folders, ¿verdad? Siempre son interesantes la información que pueden tener los backups porque pues pueden tener información de contraseñas y demás. De ahí más archivos de backup. Si se dan cuenta, aquí dice limitado a 100 porque pues el archivo de backup o archivos de backup pueden existir miles. Entonces pues solo agarra los 100 primeros. Después hace también algunas búsquedas de bases de datos, SQL y demás para ver si hay algo interesante. Metadatos de las bases de datos que no nos interesa ahorita. Archivos web también tiene un output limit, es decir, no va a listar todos, pero estos son los interesantes por si también queremos ir a ver. Tenemos archivos ocultos que pueden ser relevantes. En este caso pues no hay nada, la mayoría son verdecitos, entonces no nos interesa. Búsqueda de contraseñas en historial de archivos. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí hay cosas como password resaltado, como root resaltado, como arroba, etcétera, etcétera. Nada de esto es ahorita interesante.
búsqueda de contraseñas en archivos de configuración de PHP. Si se dan cuenta, ya habíamos encontrado este usuario y contraseña. Entonces lo volvimos a encontrar otra vez como vector de ataque. Está rojito, no está amarillo rojo porque pues no tiene la certeza de, pero yo les digo que sí es un vector de ataque. Y por último, pues si existen algunas llaves de API keys. Entonces eso es básicamente toda la información que nos va a dar Limpis para que nosotros ya con esto pues veamos, ok, qué vectores de ataque vamos a probar. Vamos a utilizar un vector de ataque, el de las contraseñas, el usuario WordPress y su contraseña. Vamos a probar el SSH, vamos a ver si tiene otros permisos. Sabemos que hay un usuario Mellington, sabemos que incluso podríamos ver si hay o qué tiene el custom.log y vemos que tiene información. Nos dice que, por ejemplo, eso ha sido ejecutado por algún SH que se llama cleanup.sh. No lo vimos en nuestra enumeración. Entonces puede ser que sea de otro usuario. Entonces ya eso pues nos va creando un camino real para pues llegar a la ejecución o al escalamiento de privilegio. Ahora, antes de terminar el video, me moví únicamente al usuario Mellington. Obviamente no hice ninguno de los vectores que vimos ahí porque el camino es un poquito más largo, pero quiero que vean solo la diferencia que hace otra vez ejecutar Limpis, pero ahora en el contexto del usuario Mellington. Vamos otra vez a utilizar la oración, el comando de ejecución que nos da el GitHub y ver qué información nos da. Otra vez lo vamos a descargar desde el GitHub para pues no almacenar en disco y vamos a ver qué información nos devuelve. Ok, entonces vamos a ver los resultados de la ejecución. Obviamente no nos vamos a ir uno por uno como hicimos anteriormente, solo me voy a ir específicamente a los que varían o bueno, para que veamos el cambio entre las ejecuciones. Si se dan cuenta, aquí hay un old password directory, quiere decir password, old working directory, print working directory, que es home Baba Yaga, es decir, venimos de estar en home Baba Yaga y nos movimos a nuestro home de Mellington, en este caso, pwd home Mellington. Entonces eso es lo que registró, la información que obtuvo. Puede ser interesante. Nos encontró unas cuantas, creo que estos están adicionales. Exploit suggesters, como les digo, pues no hubo ninguno que realmente funcionara, solo eran sugerencias. Aquí tenemos información de nuestro usuario. Vemos que tenemos otra vez Mellington y tiene un grupo de ADM y LXD 134 LXD, y si se dan cuenta está en amarillito con rojo. Eso quiere decir que puede ser un 95% de probabilidad de vector de escalamiento de privilegios. Si vemos también acá, vemos que en la política de ejecución es parte de un grupo admin. Otra vez, un 95% de escalamiento de privilegios de que esto nos puede llevar a root, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Aquí viene la parte interesante. Dentro del directorio de Home Mellington se encontró una llave SSH que es una llave privada. Entonces aquí pues esto podría ser nuestra persistencia. Si estamos buscando persistencias y todavía no lo hemos seteado, pues aquí podemos copiar esta llave. Vimos ya que el servicio de SSH estaba configurado para aceptar llaves públicas o autenticación de llaves, perdón. Entonces copiamos aquí la llave y ya tenemos nuestro acceso garantizado como Mellington. Igual vemos known host, llaves autorizadas, etcétera. Aquí, por ejemplo, está searching root files in home dirs. Vemos que está el archivo de cleanup.sh. Y si se recuerdan, en el var log, en el custom log, algo escribía en eso y hacía referencia a un archivo que se llama cleanup.sh. Esto quiere decir que este archivo, así como nos los encontró Limpis, es dueño, o sea, el dueño de este archivo es root, pero se encuentra en la carpeta de Mellington. Entonces existe la probabilidad de que este usuario pueda modificarlo, pero se termine ejecutando como root. Entonces ahí es un punto interesante para un vector de ataque de escalamiento de privilegios. Y allí se acabó. Entonces ya vimos que hay varias cosas interesantes. Una de ellas es que pues el usuario Mellington puede hacer como cosas interesantes con sus privilegios. Es decir, es posible que tenga accesos administrativos para ciertas cosas. Entonces si yo le doy sudo-l, vemos que efectivamente puede ejecutar con sudo el Python 3 y ahí pues ya ustedes se imaginarán qué podemos hacer con Python 3 para ganar acceso sudo. Pues no sé, me imagino que podemos hacer algo como Python C compilar, vamos a importar un PTY,
Vamos a decirle a PTY que haga un spawn de un Beam Bash, tal vez. Cerramos acá y le damos Enter y... Ay, me confundí. Es Python 3. Todo tan bonito que me llega. Le damos Python 3 y le damos un Enter y pues ya somos root. ¿Por qué? Porque Melinta puede ejecutar Python 3 como root y pues con nuestra audacia hicimos que Python ejecutara un Beam Bash y pues ya somos root. Entonces literalmente podemos ir al archivo de root, darle listar, cat root y tenemos la última bandera de esta máquina en particular. Entonces, si se dan cuenta, pues Limpis es una herramienta espectacular para pues realmente ayudarnos a identificar qué vectores de ataque nosotros podemos utilizar para el escalamiento de privilegios, para movimiento horizontal y para muchísimas otras cosas. Si tienen alguna duda de todo lo que vimos, pues no se olviden dejarlos en los comentarios. Si tienen alguna duda de cómo funciona algo, si quieren algún video en específico, también déjenlos en los comentarios. Si no se han suscrito, recuérdense darle al botón de suscribir ahí para que les llegue pues cualquier nuevo video que nosotros subamos. Si quieren notificación, pues denle a la campanita y si les gustó este video también déjenos sus like para poder que el video pues llegue a muchísima gente que le pueda ser de utilidad esta herramienta, porque pues realmente es bastante útil, como pudieron ver a través de todo este video. Así que muchísimas gracias para todos por estar semana a semana viendo nuestros videos. Les agradecemos de todo corazón y pues nos vemos en el siguiente video.